En este tutorial te voy a presentar el tema correspondiente a la radicación de números racionales y para ello te voy a presentar algunos conocimientos previos que nos van a servir de base para el estudio de este tema. Asimismo te voy a presentar la ley de signos que hay que considerar para el cálculo de la radicación de números racionales y finalmente te presentaré una serie de ejercicios que te ayudarán a consolidar este tema de matemática. Así que empecemos con la revisión de conocimientos previos. Recordemos cuáles son los elementos o los términos que están involucrados en la radicación de números racionales. Y para ello me voy a basar en este ejemplo numérico. Si tengo aquí la raíz cúbica de un octavo, lo cual es igual a un medio, ya vamos a comentar cómo se obtiene este resultado, pero primero revisemos los elementos. Entonces, este símbolo se llama el radical. El numerito que ocupa esta posición se conoce como el índice de la raíz. El número o la cantidad que está dentro del símbolo de radical se conoce como la cantidad subradical o radicando y el resultado de la operación de la radicación es lo que se conoce como la raíz. Como puedes darte cuenta, los elementos o los términos de la radicación son los mismos, ya sea que estés trabajando con números naturales, con números enteros, con números racionales o en forma general en el conjunto de números reales. Estos son entonces los términos o elementos. Ahora, recordemos cuál es el significado que tiene esta operación matemática. La raíz cúbica de un octavo, ¿qué significa esto? ¿Qué es lo que estás buscando aquí? Lo que estás buscando entonces es una cantidad, un numerito, ¿verdad? Que elevado al cubo te dé como resultado un octavo. Este en sí es el significado de la radicación, porque en base a eso tú vas a hacer el cálculo para encontrar justamente esta cantidad. Entonces recuerda, cuando tienes una raíz de cualquier índice, en este caso he puesto un índice 3 que tú ya lo conoces muy bien, representa una raíz cúbica, entonces buscas una cantidad que elevada a un exponente que debe coincidir siempre con el índice de la raíz, el índice que sea, no importa. En este ejemplo es de índice 3, por eso el exponente es 3. Entonces, este número elevado a este exponente siempre debe darte como respuesta lo que tienes aquí en la cantidad subradical o radicando. Esa entonces es la idea, ese es el significado que tiene la radicación. Y esto es importantísimo para que no confundas la radicación con la división, que suele ser un error muy común en los estudiantes. Y bueno, ¿cómo se puede hacer entonces el cálculo cuando quieres entonces ya resolver propiamente esta operación matemática? A ver, tomando como ejemplo esta operación. Entonces tengo aquí la raíz cúbica de esta fracción. Recuerda que los números racionales contienen a varios números, ¿verdad? Tenemos a los números naturales, tenemos a los números enteros, tenemos a los decimales que se transforman en fracción. Todos esos números forman parte del conjunto de números racionales. Entonces, una forma para resolver esto es separar en el cálculo de la raíz del numerador y después la del denominador, ya que tenemos una fracción y esos son los términos de una fracción. Entonces, mira, esto puedo calcularlo así, en la raíz cúbica de 1 sobre la raíz cúbica de 8. Y entonces, ¿qué es lo que tú tienes que aplicar aquí? Tus conocimientos de radicación de números enteros, porque estamos aquí separando esta fracción en sus términos y estos cálculos pues no es más que radicación de números enteros. Entonces, aquí, la raíz cúbica de 1, eso es igual a 1. ¿Por qué? Porque 1 elevado al cubo pues te da el resultado de 1. Y en el denominador, ¿cuál es la raíz cúbica de 8? Pues eso es igual a 2. ¿Por qué? Porque 2 elevado al cubo nos da como resultado el 8. Entonces, una forma, si es que no recuerdas todavía muy bien cómo hacer este cálculo, te puedes entonces apoyar en esta estrategia, en esta forma de cálculo. Repito, tienes que entonces separar en el cálculo de la raíz del índice que tengas, tanto del numerador como del denominador. Y con eso haces el cálculo respectivo y vas a encontrar el resultado de la radicación de estos números. Bien, entonces con esto pasemos al análisis o a recordar la ley de signos que rige la radicación de los números racionales.
La ley de signos que se aplica en la radicación de números racionales es exactamente la misma que se aplica en la radicación de números enteros. Entonces, recordemos esa ley de signos. Si tenemos aquí una raíz de índice par de una cantidad positiva, el resultado es únicamente positivo, solamente hay una solución. Si tengo una raíz de índice par de una cantidad negativa, recuerda que aquí no hay solución, ya que este tipo de números en matemática se conocen como los números imaginarios, ya que no hay ningún número que elevado a un exponente par nos dé como resultado una cantidad negativa. Esa es la razón. Ahora, si trabajamos con raíces de índice impar, tenemos estos casos. Entonces, una raíz de índice impar de una cantidad positiva nos da como resultado únicamente una cantidad positiva, es decir, un número racional positivo. Y si tengo una raíz de índice impar de una cantidad negativa, el resultado será una cantidad negativa. Esta ley de signos, repito, funciona tanto para números enteros como para números racionales. Y con ello entonces reforcemos nuestro conocimiento con la resolución de algunos ejercicios. En el primer ejercicio tengo la operación raíz cuadrada de un noveno. Bueno, recuerda que cuando no se escribe el índice de la raíz, se sobreentiende que el índice es el 2 y eso se conoce como una raíz cuadrada. Entonces, primero revisemos, de acuerdo a la ley de signos, si tengo la posibilidad de encontrar una respuesta. Entonces, si tengo una raíz de índice par de una cantidad positiva, sí hay solución y esta solución tiene que ser positiva. Entonces puedo hacer el cálculo. Recordemos entonces, el significado de esto es que estoy buscando un numerito, una cantidad que elevada al cuadrado me dé como resultado un noveno. Recuerda que hay una relación entre la potenciación y la radicación. De hecho, se consideran como operaciones inversas. Entonces, una forma de hacer el cálculo es el siguiente. Voy a separar en la raíz tanto del numerador como del denominador. Mira, la raíz cuadrada de un noveno equivale a poner así, la raíz cuadrada de 1 sobre la raíz cuadrada de 9. Y ahora voy a calcular estas raíces que no son más que raíces de números enteros. La raíz cuadrada de 1, esto es igual a 1, porque 1 al cuadrado me da 1, y la raíz cuadrada de 9 es 3, porque 3 al cuadrado es igual a 9 y mira, ya tengo la respuesta. Y esto puedo verificar justamente haciendo esta operación, la operación inversa, la radicación, que es la potenciación. Si yo tengo un tercio y esto lo elevo al cuadrado, recuerda que esto es igual a un tercio por un tercio o simplemente 1 al cuadrado, que es 1, sobre 3 al cuadrado, que es 9. Y este resultado coincide con la cantidad subradical. Entonces, por eso puedo asegurar que la raíz cuadrada de un noveno es un tercio. Veamos este segundo ejemplo. Quiero calcular la raíz cúbica de 8/27. Si tengo aquí una raíz de índice 3, que la conocemos mejor como una raíz cúbica. Entonces, analicemos la ley de signos. Tengo una raíz de índice impar de una cantidad positiva. Por lo tanto, el resultado tiene que ser únicamente positivo. Entonces puedo hacer el cálculo. Recuerdo entonces cuál es el significado de esto. Estoy buscando una cantidad que elevada al cubo me dé como respuesta, me dé como resultado la fracción 8/27. Ese es el significado de la radicación. Entonces, para calcular esto, una alternativa es esta: separar en el cálculo de la raíz del numerador y la raíz del denominador. Es decir, que esto de aquí equivale a calcular la raíz cúbica de 8 sobre la raíz cúbica de 27. Eso es todo lo que tienes que hacer. Por cierto, este paso no es obligatorio que tú lo hagas. Lo aconsejable es que esto ya lo hagas mentalmente en base a tus conocimientos de radicación de números enteros. Entonces, mira, la raíz cúbica de 8, eso es igual a 2
porque justamente 2 elevado al cubo me da como resultado 8. Y la raíz cúbica de 27, eso es igual a 3, porque 3 elevado al cubo me da como respuesta 27. Y por lo tanto, la raíz cúbica de 8/27 es esta fracción, 2 tercios. Y tú puedes justamente verificar que el resultado es correcto, pues justamente con esta idea. Si aquí tengo entonces la respuesta 2 tercios, entonces debe cumplirse que 2 tercios elevado al cubo tiene que darme como respuesta 8/27. Y eso tú lo puedes hacer fácilmente, ¿verdad? En este caso de la potenciación, cada término, el numerador y denominador, lo elevas a este exponente. 2 elevado al cubo, eso es igual a 8, sobre 3 elevado al cubo, eso es igual a 27. Entonces estás demostrando y con ello hemos calculado entonces estos primeros resultados. En el tercer ejercicio voy a resolver esta operación, raíz cuadrada de menos un cuarto. Bueno, recuerda que cuando no se escribe el índice de la raíz se sobreentiende que el índice es 2 y por lo tanto estoy trabajando con una raíz cuadrada. Entonces, empiezo analizando la ley de signos. Como tengo una raíz de índice par de una cantidad negativa, mira, caigo en este caso, raíz de índice par de una cantidad negativa. Entonces, esto de aquí no tiene respuesta. Aquí no hay solución. Lo escribo aquí para indicar justamente esta situación. No tengo una respuesta, no tengo una solución dentro del conjunto de números racionales. Este es un ejemplo de lo que en matemáticas se conocen como los números imaginarios. ¿Y por qué no tengo respuesta para esto? ¿Por qué la respuesta, por ejemplo, no puede ser menos un medio? Porque tanto el 1 como el 4 tienen raíz cuadrada exacta. El problema está en este signo negativo. Porque, a ver, revisemos el concepto o el significado de la radicación. Estoy buscando un número que elevado al cuadrado me dé como respuesta menos un cuarto. A ver, si una opción es menos un medio, entonces tendría que cumplirse esto, que menos un medio elevado al cuadrado debería darme como respuesta menos un cuarto. Pero ¿qué pasa por la ley de signos de la potenciación? Si tienes una base negativa elevado a un exponente par, el resultado es siempre positivo. Y de allí, 1 elevado al cuadrado es 1 sobre 2 elevado al cuadrado, que es 4. Como puedes darte cuenta, el resultado final es una cantidad positiva, nunca una cantidad, cualquiera que ésta sea, elevado a un exponente par, puede darme como respuesta una cantidad negativa. Eso no se puede cumplir en matemática, no hay esa posibilidad. Y por eso es que este tipo de cálculos no tiene entonces solución. Veamos ahora el cuarto ejercicio. Tengo aquí la raíz cúbica de menos 8 sobre 125, o la fracción menos 8 125avos. Entonces, fíjate, estoy trabajando con una raíz de índice impar de una cantidad negativa. De acuerdo a la ley de signos, una raíz de índice impar de una cantidad negativa sí tiene solución, y la solución es negativa. En estos casos, sí puedo entonces encontrar una respuesta. Entonces, la idea, recuerda, de la radicación es que estoy buscando un numerito que elevado al cubo me dé como resultado justamente la fracción menos 8 sobre 125. Y por la ley de signos de la potenciación, esto sí es posible, porque para que la respuesta de una potencia con un exponente impar sea negativo, es porque la base tiene que ser negativa. Entonces, sí tengo una posibilidad de encontrar una respuesta, lo cual acá no se puede dar. Entonces, por la ley de signos, tome en cuenta este detalle. Yo sé que la respuesta final tiene que ser negativa. Entonces, voy a poner el signo negativo, que esto va a anteceder a la fracción que voy a ir colocando, y de ahí la idea que ya te he presentado anteriormente. Lo que hago es separar para calcular la raíz cúbica, en este caso, del numerador y del denominador. Pero ya los analizo como que fueran positivos, porque ya estoy poniendo de antemano que la respuesta final es negativa. Entonces, aquí en el numerador voy a calcular la raíz cúbica de 8 y en el denominador voy a calcular la raíz cúbica de 125. Pero recuerda, la respuesta final es negativa, por eso yo ya le he sacado ese signo menos justamente antes
de hacer el cálculo para no olvidarme que la respuesta final es negativa por la ley de signos. Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? Pongo el signo negativo, recuerda que la respuesta tiene que ser negativa, y ahora resuelvo estas operaciones, estas radicaciones que, como puedes darte cuenta, no son más que raíces de números enteros. Veamos, raíz cúbica de 8, eso es igual a 2, porque 2 al cubo es igual a 8. Y raíz cúbica de 125, eso es igual a 5, porque 5 elevado al cubo es igual a 125. Y entonces la respuesta final de esta operación es la fracción menos 2 quintos. Y esto entonces tú lo puedes verificar justamente apoyándote en la operación inversa de la radicación, que es la potenciación. Si esta es la respuesta, si esta es la solución, entonces debe cumplirse que menos 2 quintos elevado al cubo tiene que darme como respuesta esta fracción. Y esto justamente lo voy a verificar. Aquí debes aplicar tus conocimientos de potenciación. Una base negativa elevado a un exponente impar debe dar como respuesta un número negativo. Eso es lo que indica la ley de signos de la potenciación, ¿verdad? Y de ahí simplemente elevas al cubo o al exponente 3 tanto el numerador como el denominador de la fracción. Mira, 2 elevado al cubo, eso es igual a 8, y 5 elevado al cubo, eso es igual a 125. Entonces llegas a esta fracción, menos 8 sobre 125, que coincide con la cantidad subradical o el radicando de esta operación. Y por eso podemos estar seguros de que este tipo de raíces sí tiene solución. Mira, raíz de índice impar de números negativos sí tiene respuesta y es un número negativo, lo cual, repito una vez más, no sucede cuando tienes en cambio estos casos. Una raíz de índice par de una cantidad negativa, aquí no tienes solución por todo lo que implica la ley de signos, tanto de la potenciación como de la radicación. En el quinto ejercicio quiero calcular la raíz cuadrada de este decimal, 0,444 y estos puntos suspensivos. Bueno, primero analicemos si hay la posibilidad o no de encontrar una respuesta, porque si hay esa posibilidad, continúo haciendo el análisis. Pero si no hay posibilidad de encontrar el número, pues ya no tengo que hacer nada, simplemente indicar que no hay solución. A ver, tengo aquí una raíz cuadrada, es decir, una raíz de índice par de una cantidad positiva. Entonces, por la ley de signos, recuerda, raíz de índice par de una cantidad positiva sí tiene solución y la solución tiene que ser positiva. Por lo tanto, esto de aquí sí tiene una respuesta que vamos justamente a determinarla. Ahora, cuando tú trabajas con decimales, especialmente con este tipo de decimales que son infinitos, tenemos que analizar si se pueden o no transformar a fracciones. Entonces, analicemos las características de este decimal. Los puntos suspensivos nos indican que este dígito, el 4, se va a repetir en forma infinita, se va a repetir en forma indefinida. Por lo tanto, tengo un decimal periódico. Y si tengo un decimal periódico, se puede transformar a fracción. Los decimales periódicos forman parte del conjunto de números racionales. Ahora recuerda, hay dos tipos de números decimales periódicos, los puros y los mixtos. Este es un ejemplo de decimal periódico puro, porque toda la parte decimal se repite. Bien, recordemos entonces cómo se hace la transformación de estos decimales a fracción. Voy a sacar aparte nuevamente el decimal, 0,444 y los puntitos suspensivos. Entonces, yo voy a empezar de esta manera. Me doy cuenta entonces que el número 4, ese dígito, es el que se está repitiendo. Por lo tanto, este número se lo puede reescribir de esta manera. 0,4 y encima de este 4 dibujo una pequeña línea horizontal o a veces se dibuja un pequeño arco, indicando que este dígito es el que se va a repetir en forma infinita, en forma indefinida. Entonces, con esta nueva forma de escritura voy a formar la fracción generatriz. ¿Y cómo se generaba esto? Recordemos. En el numerador de esta fracción se coloca este número, quitándole la coma y quitándole esta línea. Si tú le quitas la coma y le quitas esta línea horizontal, y tomando en cuenta que el 0 a la izquierda no tiene ningún valor, entonces nos queda únicamente el 4. Ahora, en el denominador, en el caso de los decimales periódicos puros, debe colocarse el 9. Puede ir una vez, dos veces, tres veces, pero solamente tiene que ir el dígito 9. ¿Y de qué depende eso? ¿Cómo sé que tiene que ir una vez el 9 o dos veces el 9? Pues
Fijándonos en esta estructura, veo que solamente el número 4 es el que se repite, es decir, un dígito es el que se repite en forma infinita. Como tengo solamente un dígito que se repite, entonces va el 9 una sola vez. Y por lo tanto, la fracción generatriz de este decimal es la fracción 4/9. Por lo tanto, para resolver este ejercicio, voy a reescribir de la siguiente manera. Ya no voy a poner la raíz cuadrada de 0,444 y en forma infinita, sino que esto lo reemplazo por la raíz cuadrada de 4/9. Porque recuerda, esta fracción, si yo divido 4 para 9, me va a dar como resultado justamente este decimal. Y ahora esto ya puedo calcularlo con mucha más facilidad, porque esto yo lo puedo calcular separando en la raíz cuadrada del numerador, es decir, raíz cuadrada de 4, sobre la raíz cuadrada del denominador, que es la raíz cuadrada de 9. Y entonces el resultado final de esta operación es lo siguiente. Aplicando nuestros conocimientos de radicación de números enteros, la raíz cuadrada de 4 es 2 y la raíz cuadrada de 9 es 3. Y entonces esta es la solución. La raíz cuadrada de esta cantidad, porque ese fue el ejercicio original, es igual a la fracción 2/3. Entonces recuerda que la clave en este tipo de ejercicios está en transformar de forma decimal a su respectiva forma fraccionaria. En el sexto ejercicio tengo la raíz cúbica de menos 0,001 y quiero entonces resolver esta operación. Asimismo, empiezo analizando la ley de signos para ver si tengo realmente la posibilidad de encontrar una solución o puedo caer en este caso que no haya una respuesta. Tengo entonces una raíz de índice impar de una cantidad negativa. De acuerdo a la ley de signos, una raíz de índice impar de una cantidad negativa tiene un resultado y este tiene que ser negativo. Entonces yo puedo hacer este cálculo y vamos a hacerlo de la siguiente forma. A ver, en este caso también estoy trabajando con un decimal, pero te puedes dar cuenta que a diferencia del ejercicio anterior, aquí no tengo puntos suspensivos. Eso quiere decir que no hay una parte o no es un decimal infinito. Este de aquí se conoce como un decimal exacto. Y entonces lo voy a transformar a su forma fraccionaria. Para ello voy a sacar solamente el número positivo, después me encargo del análisis del signo. Solamente voy a sacar el número 0,001. Entonces, recuerda cómo se transforman los decimales exactos a fracción. Coloco una línea de fracción. En el numerador debo escribir este número quitándole la coma. Ahora, si quito la coma y considerando que todos estos ceros a la izquierda no tienen ningún valor, entonces voy a escribir únicamente el número 1. Y ahora, en el denominador de estas fracciones que se asocian con decimales exactos, solo puede ir el 10 o una potencia de 10. Es decir, puede ir el 10, el 100, el 1000, el 10.000, el 100.000, el 1.000.000, solo ese tipo de números. ¿Y de qué depende eso? Mira, voy a colocar entonces ya el 1 en el denominador y tengo que analizar cuántos ceros tengo que añadir a la derecha de ese 1. ¿De qué depende eso? De cuántas cifras forman la parte decimal de este número. Mira, aquí tengo 3 cifras decimales. Por lo tanto, después del 1 coloco 3 ceros. Sí, recuerda, 1, 2, 3, 3 cifras decimales, 1, 2, 3 ceros. Y por lo tanto, el número 0,001 equivale a la fracción 1 sobre 1000. Por lo tanto, para realizar el cálculo en este ejercicio, voy a reescribirlo de esta manera. Tendré aquí la raíz cúbica de menos, no me olvido que la cantidad original es negativa, ¿verdad? No me puedo olvidar eso. Y en vez de escribir el decimal 0,001, escribo la fracción 1 sobre 1000. Y ya te puedes dar cuenta que esto facilita mucho el cálculo. Veamos, para resolver esto entonces, primero, no te olvides, la ley de signos. Raíz de índice impar de una cantidad negativa, la respuesta tiene que ser negativa. Ya saco ese signo negativo por delante, coloco yo una línea de fracción y bueno, vamos haciéndolo paso por paso. Si tú ya tienes más habilidad, más destreza en esto, ya puedes colocar la respuesta final. Pero recuerda que para resolver esto, debo calcular la raíz cúbica de 1 que va al numerador sobre la raíz
cúbica de 1000 que está en el denominador. Pero no te olvides que la respuesta final es negativa, por eso yo ya le saqué desde antes ese signo. Y de aquí entonces simplemente ya hago el cálculo final. Pongo el signo menos, la respuesta tiene que ser negativa. Y ahora hago el cálculo de las raíces tanto del numerador como del denominador. Raíz cúbica de 1, eso es igual a 1, porque 1 elevado al cubo te da como resultado 1. ¿Y cuánto es la raíz cúbica de 1000? ¿Qué número elevado al cubo te da como respuesta 1000? El 10, porque 10 al cubo te da como resultado 1000. Y entonces, el resultado de esta raíz, la raíz cúbica de menos 0,001, es igual a la fracción menos un décimo, que si tú quieres también lo podrías expresar en forma decimal. Esto es fácil de resolver, bueno, va el negativo. Como estás dividiendo para 10, significa que la coma decimal debe recorrer un puesto hacia la izquierda. Se asume que la coma decimal estará después del 1. Si le muevo a la izquierda, tendría entonces el decimal 0,1, menos 0,1 por la ley de signos. Entonces, nuevamente, si tienes un poco de dificultad en realizar cálculos de raíces con números decimales, la opción que tienes es de transformar esos decimales a fracciones y con ello, aplicando también la ley de signos, puedes encontrar los resultados de las raíces.